Buenas tardes, qué pena la demora. Eh, Tuve un problemita en la consulta, pero pues vamos a tratar de hacer esta charla lo más rápido que se pueda para que no tengan inconvenientes con la otra clase. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del síndrome nefrítico y nefrótico. Y para hablar de este tema tenemos que empezar hablando acerca del glomérulo. Está bueno, ya. Entonces tenemos que empezar hablando del glomérulo. Entonces el glomérulo es importante cuando hablamos de síndrome nefrítico y nefrótico, porque en las diferentes estructuras que lo componen es donde se presentan las lesiones de cada una de las glomerulopatías. Entonces, como sabemos, el glomérulo está compuesto por una serie de capilares que son derivados de una arteriola, una arteria que se llama la arteria eferente. La arteria eferente pues llega y se ramifica en una serie de vasos que forman lo que nosotros llamamos un penacho, pues como una red de vasos que forma la parte interna del glomérulo. Y dentro de esta estructura del glomérulo también pues tenemos que tener en cuenta otros componentes que son importantes, como por ejemplo el mesangio, que es el que estamos viendo aquí, que digamos es lo que le da el soporte a esta red de vasos, es donde se soporta el glomérulo. También tenemos que tener muy en cuenta esta membrana verdecita que se ve aquí, que es la que nosotros llamamos la membrana basaglomerular. Entonces, la membrana basaglomerular, como se van a dar cuenta más adelante, es una estructura muy importante en la función de filtración que tiene el glomérulo. Además, vamos a ver que también existen otras estructuras, como por ejemplo los podocitos, que son estas células que se encuentran por fuera del capilar glomerular y que también están involucradas en la filtración de cierto tipo de sustancias. Vemos aquí también lo que nosotros llamamos el epitelio o las células epiteliales o el epitelio parietal, que son estas células que recubren toda la capa externa del glomérulo. Entonces, cuando hablemos de células epiteliales o epitelio parietal, nos referimos a estas células que recubren esta zona. Y también tenemos acá, bueno, estos son otras estructuras que son como los pies de los podocitos, que son estas montañitas que se ven en la parte externa de los capilares. Y hay otra estructura, espera que me pasa por aquí, que es como el endotelio como tal, que es esta partecita, pues que es la luz del vaso que está recubierta también por una serie de células que pueden estar dañadas en patologías glomerulares. Aparte de eso, tenemos acá la arteriola eferente y otro tipo de estructuras, como por ejemplo la mácula densa, que puede tener que ver en algunas enfermedades. Y aquí tenemos entonces lo que pasa en el glomérulo es lo siguiente, pues llega la sangre por medio de la arteria eferente, llega y se presenta el intercambio, pues digamos la reabsorción o la filtración de cierto tipo de sustancias aquí dentro del ovillo glomerular, y aquí es donde se determina cuáles sustancias se filtran, o sea, que pasan a lo que tiene que ver pues todo lo que tiene que ver con el espacio urinario, el sistema urinario, y qué sustancias pues regresan hacia la arteria, a través de la arteriola deferente a la circulación sistémica. Obviamente, dentro de los vasos que componen el glomérulo, pues existe también un proceso de reabsorción y filtración a nivel de los túbulos. Entonces tenemos todas estas estructuras. Estas estructuras son importantes que las conozcan para que luego ustedes puedan localizarse exactamente cuando estamos hablando de algún tipo de terminología en cuanto a ciertas causas de síndrome nefrítico y nefrótico. Aquí tenemos también pues una magnificación de las estructuras. Aquí están los podocitos, esta es la luz del vaso, del capilar, aquí están las células endoteliales, estos son los procesos o los pies de los podocitos, la verde es la membrana basaglomerular,
el mesangio es el que está en color azul, es el que da el soporte al glomérulo. Y pues eso serían como las estructuras básicas de un glomérulo. Y no se les olvide, o pues hay que tener en cuenta que es importante hablar de esto porque el síndrome nefrítico y nefrótico son dos grupos de enfermedades que tienen que ver o están ligadas principalmente con el daño glomerular. En cuanto a patogenia, pues tenemos que las enfermedades glomerulares dependen de muchos factores, dependen de factores genéticos. Hay enfermedades que tienen predisposición genética. Algunas glomerulopatías, por ejemplo, como el síndrome de Alport representa este grupo. También depende de la influencia de infecciones, como vamos a ver más adelante, toxinas que también pueden causar daño glomerular, pues la autoinmunidad, que es parte importante de muchas de estas enfermedades, procesos ateroscleróticos, la hipertensión, embolias, trombosis y la misma diabetes mellitus. Entonces, todos este tipo de noxas o de enfermedades pueden causar daño al glomérulo. Cada una puede producir un daño diferente dependiendo de su pues digamos, el daño o el daño fisiopatológico que pueda producir en el glomérulo, como por ejemplo, un paciente que sea hipertenso o un proceso pues, que esté relacionado con hipertensión y aterosclerosis puede desencadenar a nivel glomerular un estrés tensional, isquemia o aparición de oxidantes lipídicos y con esto producir daño a nivel del glomérulo. La diabetes puede producir lesiones escleróticas adquiridas y en algunos casos engrosamiento de la membrana basal glomerular. La autoinmunidad cuando se activa, obviamente eh, mm, el daño que produce a nivel glomerular se basa en una reacción antígeno-anticuerpo y pues esto desencadena también, esta reacción antígeno-anticuerpo desencadena una respuesta humoral y también el mismo depósito de los complejos inmunes puede dañar pues directamente algunos componentes del glomérulo y otras enzimas pues o otros componentes importantes cuando hablamos de daño glomerular por autoinmunidad es la activación del complemento como vamos a ver ahora. Entonces aquí tenemos un esquema donde vemos un glomérulo, vemos las diferentes noxas que pueden causar daño, entre ellas pues una de las más conocidas son los depósitos inmunitarios. También tenemos la respuesta inflamatoria, el complejo, el complemento, los radicales pues libres de oxígeno, los radicales libres de oxígeno, cierto tipo de enzimas y pues la respuesta inflamatoria. Ahora, cuando un glomérulo tiene un daño, pues el daño puede ser, o algunas patologías o que le producen daño glomerular, se pueden localizar en diferentes partes, o sea, la reacción o el daño que puede producir a nivel glomerular se puede presentar en diferentes partes del glomérulo, como ya habíamos hablado, pero en términos grandes nosotros hablamos que hay enfermedades que producen una proliferación o un daño endocapilar, cuando más que todo el daño eh, está dado en toda la estructura que compromete el lobillo glomerular, lo que tiene que ver con el vaso sanguíneo y todas las estructuras que se encuentran adyacentes a este. Y hablamos de daño extracapilar cuando la lesión glomerular está más localizada en el espacio de Bowman y sobre todo en las células epiteliales del epitelio parietal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene un daño glomerular? Entonces, cuando uno tiene un daño glomerular, pues se presentan cierto tipo de síntomas, ¿no? O de hallazgos en los exámenes de los pacientes, pero como les decía, hay unos mecanismos por los cuales se producen este daño. Entonces, aquí tenemos uno de ellos. Una de las estructuras fundamentales en la reabsorción de solutos en el glomérulo son los que nosotros llamamos los podocitos. Y los podocitos tienen como unos pies y estos pies, que son estas estructuras que están aquí, se unen a través de se unen y producen pues un espacio estrecho, como vemos aquí, espacios por los cuales proteínas grandes no se pueden filtrar. Además,
que estos podocitos van acompañados o sea, van acompañados de la función que se lleva a cabo en la membrana basal, que aparte de de producir una barrera física para el paso de proteínas, también tiene carga negativa y eso hace que ciertas proteínas tampoco se filtren por este hecho de tener esta carga negativa. Entonces, esto es lo normal, lo que nosotros vemos en un epitelio normal. Aquí vemos el capilar, el lumen del capilar, que eso es la parte blanca que veían en el dibujo. Tenemos unos solutos que pues al tratar de atravesar pues la estructura tienen una serie de barreras, entre ellos pues el endotelio, la membrana basal glomerular pues los pies de los podocitos, y esto hace que estos solutos no atraviesen pues el espacio, pues esta barrera de filtración. Cuando uno tiene un defecto, un daño a nivel de estas estructuras, pues queda más fácil que estos pues, solutos o digamos estas proteínas se pasen a través de estas estructuras que en condiciones normales no permiten el paso de esto. Como vemos aquí tenemos a la albúmina, entonces vemos que hay, digamos, una resistencia inicial al paso de estas sustancias, pero como se pierden las uniones estrechas entre los pies de los podocitos, pues estas proteínas pasan al espacio urinario y de ahí que los pacientes con síndrome o alteraciones glomerulares, pues sea más fácil que presenten proteinuria en un rango importante. Bueno, entonces estos daños a nivel pues local pueden ser, como les decía, secundarios a pues daño directo, digamos, de algunas noxas que dañan directamente pues estas estructuras, como por ejemplo antígenos derivados de procesos infecciosos, como por ejemplo ciertas toxinas del estreptococo pueden producir daño directo a nivel glomerular por reacciones pues locales inflamatorias o también pueden producir daño por reacciones autoinmunes. Entonces, hay diferentes mecanismos que se pueden encontrar en un daño glomerular, tanto daño directo por toxinas como autoanticuerpos que dañan las mismas estructuras glomerulares, como vemos aquí en esta enfermedad. Lo mismo, los autoanticuerpos. Y pues y aquí vemos pues otras causas. Pero lo importante es pues saber que o sea, independientemente del mecanismo que cause el daño, pues obviamente lo más importante es identificarlo y tratar de determinar si la causa del daño glomerular puede tener algún tipo de tratamiento. Entonces, las diferentes causas de síndrome nefrítico y nefrótico, pues se van a derivar de las posibles etiologías pues, que se presenten. O hay muchas causas. Y otro componente importante que produce daño glomerular es este que se llama la vía del complemento, el complemento. Entonces, el complemento tiene varias formas de activarse, tiene una vía clásica, que es la vía de los inmunocomplejos, que es la que más estamos relacionados, por la que tiene que ver con las enfermedades autoinmunes. Esta vía que se activa por los inmunocomplejos, lo que producen en la práctica clínica es que ciertos componentes del complemento se bajen, como por ejemplo el C3 y el C4, y por eso ustedes, si algunos de ustedes han visto pacientes con enfermedades autoinmunes, pues por esta activación del complemento de la vía clásica, pues es que nosotros encontramos que el complemento se baja, ¿sí? Y también el complemento se puede activar a través de otras dos vías, que es esta vía de la lectina que se une a la manosa y de la vía alterna del complemento. Y esto hace pues que este mismo complemento, o sea, lo que busca el complemento cuando se produce una activación, ya sea a través de algún autoanticuerpo o a través de alguna toxina, es tratar de controlar esa reacción, tanto autoinmune como antiinflamatoria, y al final, el proceso final de toda esta activación es que se activa una vaina que se llama el complejo de ataque de membrana, y eso lo que hace es que trata de dañar o puedes destruir las células que son anormales para evitar pues, que el proceso se propague, pero el problema es que al producir este daño, pues muchas veces la respuesta inflamatoria es mayor y pues puede haber un proceso, pues digamos,
más desorganizado en la activación a nivel celular y eso produce mayor daño a nivel glomerular. Entonces tenemos que el daño glomerular pues, se puede deber tanto a toxinas que afectan directamente al glomérulo como a reacciones secundarias a procesos inflamatorios o activación derivada del complemento. Bueno, ¿y todo esto a qué lleva? Entonces, todo esto lo que lleva es que el proceso final, o sea, cuando uno, por ejemplo, no trata adecuadamente y no identifica a tiempo una glomerulopatía, pues el proceso final es que se produzca un pulmón fibrótico. Como yo les había explicado en la anterior charla de la enfermedad pulmonar intersticial, hay una mutación de las células y cuando la enfermedad ya es crónica y es un proceso ya muy avanzado, las células inflamatorias, entre ellos los macrófagos, los monocitos, mutan hacia unas células con mayor capacidad de producir matriz colágena y eso hace que el riñón empieza a tener un proceso de nefritis intersticial, o sea, una inflamación intersticial, y si el proceso sigue avanzando y no hay un tratamiento adecuado, el riñón se vuelve fibrótico. Y la fibrosis, pues obviamente causa unas alteraciones que producen atrofia tubular y pues más daño glomerular. Entonces, como tal, lo que uno trata de evitar es que los pacientes lleguen a este estado. Pero cuando un paciente llega a este estado, o sea que ya tiene nefritis intersticial, fibrosis renal y atrofia tubular, pues estos cambios lo que producen es que aumentan o producen una obstrucción externa del túbulo, porque el riñón está fibrótico y esto produce pérdida glomerular, o sea que hay mayor daño. Aparte de eso, este proceso fibrótico altera la arquitectura tubular y vascular y al alterar la arquitectura tubular, pues se compromete el transporte de solutos y agua con mayor daño. Aparte de eso, se disminuye la producción de renina y angiotensina y lo que hace es que se disminuye la tasa de filtración glomerular y se aumenta la resistencia vascular con isquemia tubular y un aumento de la presión intraglomerular. Entonces, todos estos cambios que se ven aquí son secundarios al pues, al proceso fibrótico del pulmón, que es la parte final donde llegan todos los mecanismos que producen un daño glomerular. O sea, eso es cuando la enfermedad pues no se detecta a tiempo y no se trata de forma adecuada. Entonces, esa es más que todo como la base fisiopatológica. Hay unas consideraciones que hay que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de glomerulopatías y es definir los cambios histológicos relevantes. Entonces, muchas de las glomerulopatías se diagnostican o que hacen parte del síndrome nefrítico y nefrótico se diagnostican con biopsia renal. Y cuando uno evalúa, las biopsias renales se evalúan de diferentes formas o con diferentes tinciones. Pero teniendo en cuenta que algunos grupos de glomerulopatías tienen unos nombres particulares, es importante definir que cuando en una biopsia se analizan un grupo de glomérulos, se dice que cuando ese grupo de glomérulos están afectados en más del 50%, nosotros llamamos que la glomerulopatía, eh, el nombre que toma es difusa. Entonces vamos a ver que hay unas glomerulopatías que tienen unos nombres pues, particulares y es dependiendo del número de glomérulos que están afectados. Entonces cuando en una biopsia bien tomada, el porcentaje de glomérulos afectados es mayor al 50%, la lesión es difusa. Cuando es menos del 50%, la lesión es focal. Cuando uno identifica una lesión en un solo glomérulo, pero la lesión está únicamente afectando una parte de las estructuras que componen el glomérulo, esa lesión se llama lesión segmentaria. Si por el contrario el glomérulo está afectado en todos los componentes, la lesión es global. Y como les había mostrado, pues hay lesiones endocapilares cuando la lesión prolifera en el ovillo capilar o extracapilares cuando la lesión predomina en el espacio de Bunge. Bueno, aquí tenemos pues algunos ejemplos, como les digo, son resultados de biopsias. Aquí tenemos un glomérulo normal. Aquí tenemos una lesión endocapilar donde vemos que pues, los capilares están llenos de infiltrado inflamatorio.
Aquí vemos una lesión, sobre todo un aumento en el infiltrado en las estructuras que hacen parte del mesangio, o sea, hay una proliferación mesangial. Y pues aquí hay un daño, pues más que todo en la parte de la membrana basal glomerular, que se ve como dañada aquí, no se ve, no hay continuidad. Entonces, esos son datos o términos que hay que tener en cuenta para clasificar los diferentes tipos de glomérulos. Lo importante es que pues sepan que dependiendo de donde se encuentre la lesión, va a adquirir pues un nombre diferente. Bueno, ya para pasar al tema que nos compete, ya con este abre bocas, vamos a hablar directamente de los síndromes nefríticos y nefróticos, que hacen parte de lo que nosotros llamamos enfermedad glomerular o síndromes glomerulares. Cuando uno, es muy infrecuente que un paciente, o bueno, sí pasa, pero muchas veces cuando los pacientes nos ingresan a urgencias con alguna sintomatología que sugiere compromiso glomerular, generalmente la enfermedad ya está un poco avanzada. O sea, es raro que un paciente le consulte a uno por síntomas glomerulares, o sea, eso es muy raro. Hay casos en los cuales ya los síndromes, tanto nefrítico y nefrótico, ya están instaurados. Entonces es raro pues encontrar estas enfermedades de primera mano, o sea, como un motivo de consulta habitual. Sin embargo, yo lo que les puedo recomendar es que estén muy pendientes de los exámenes básicos de los pacientes y sobre todo cuando los pacientes tengan factores de riesgo para hacer una enfermedad glomerular. ¿Listo? Entonces, los pacientes, por ejemplo, hipertensos, sobre todo, y los diabéticos, siempre o se les hace regularmente un tamizaje para enfermedad glomerular con algunas pruebas que se hacen en orina. ¿Por qué? Para detectar a tiempo pues estas enfermedades. Otra forma en las cuales un paciente con una posible glomerulopatía se les puede presentar es cuando la glomerulopatía es causada por alguna enfermedad sistémica, como por ejemplo lupus o vasculitis. Entonces, en ese caso, muy probablemente el paciente les puede consultar por algún otro síntoma, pues en algún otro órgano, ¿no es cierto? Pero si ya la enfermedad que ustedes encuentran está relacionada o puede causar algún daño glomerular, entonces hay que hacer el estudio de alguna glomerulopatía. Entonces, las manifestaciones varían dependiendo del síndrome que nosotros vayamos a ver, pero no se olviden, como en todas las enfermedades que hemos hablado, en hacer un buen enfoque diagnóstico. O sea, cuando uno tiene un paciente con sospecha de glomerulopatía, pues todos los datos son importantes, antecedentes patológicos, familiares, medicamentos, infecciones previas, antecedentes de neoplasias, pues obviamente el examen físico hay algunos datos que sugieren algún compromiso glomerular y dentro de los laboratorios, vean, no se les olvide una cosa y es que el uroanálisis, que es el examen, uno de los exámenes que son más frecuentemente mal utilizados en urgencias, no solo sirve para ver infección urinaria. O sea, el uroanálisis es un examen que puede detectar daño glomerular temprano y es el más fácil de hacer. Entonces, pilas con el uranálisis y de ahí, pues, obviamente, dependiendo de la etiología o de lo que la enfermedad que uno sospecha, uno puede solicitar muchos exámenes, la ecografía, bueno, eso, y la biopsia renal, que diríamos que es como el gol estándar en el estudio de la glomerulopatía, se debe realizar en casi todos los casos, pero hay unas excepciones que son cuando el diagnóstico o la causa de la glomerulopatía es muy clara, como por ejemplo en los pacientes diabéticos. Entonces, en un paciente diabético mal controlado que llegue con proteinuria, pues la causa ya está clara. Y probablemente no va a necesitar biopsia renal porque no nos va a aportar pues alguna información adicional relevante. ¿Listo? Las pilas, pues cuando en el enfoque básicamente es hacer una historia clínica bien hecha y los exámenes pertinentes. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, pues, este es el examen que nosotros pedimos a los pacientes pues, con enfermedades crónicas, que es lo que nosotros llamamos la proteinuria, la microalbuminuria o el índice albuminuria creatinuria. Entonces, estos son exámenes de detección temprana de daño glomerular. Y el uroanálisis. No se olviden que el daño glomerular puede preceder la elevación de creatinina. Entonces, un paciente puede tener ya un daño renal establecido independientemente de que la creatinina esté normal, si uno encuentra signos de daño glomerular en el uroanálisis y en la microalbuminuria.
Y este examen que les quería resaltar, que es uno de los que nosotros debemos tomar cuando un paciente tiene sospecha de enfermedad glomerular, que es el complemento. Yo les había hablado que el complemento tiene que ver muchos acerca, o sea, digamos, con el desarrollo de cierto tipo de enfermedades que producen glomerulopatía, entre ellas las enfermedades autoinmunes. Yo Doc, les hablé ya, pues, ¿aló? perdón, una preguntita, ¿no? Eh, Usted me dice, digamos, que con el uroanálisis la proteína, la creatinina puede estar normal, pero está afectado, ¿no? Mostrando una lesión renal. Sí. Eh, Ahí, por ejemplo, ¿qué miraría? ¿Con la proteinura, cilindros, orinas espumosas y solo eso o hay otras causas? O sea, cuando uno mira un uroanálisis y cuando uno busca daño glomerular en un uroanálisis, lo que tienen que ver es hematuria. Sobre todo hematuria, se me va el nombre, la hematuria dismórfica. O sea, hematíes dismórficos porque el daño pues es superior, o sea, está en el riñón. Entonces, la hematuria es hematuria de hematíes dismórficos pueden indicar daño glomerular. La proteinuria, o sea, un uroanálisis siempre, o sea, si es un daño glomerular grave, el uroanálisis te va a reportar proteinuria, ¿sí? O sea, como señal de daño glomerular. Y también los cilindros. Entonces, los cilindros son importantes. Mirar si el paciente tiene cilindros hemáticos, tiene cilindros grasos que indican a veces lipiduria, ¿sí? Y también pueden ustedes encontrar piuria, ¿sí? Entonces, lo que nosotros en medicina interna, cuando vemos un uroanálisis que tiene hematíes dismórficos, piuria, proteinuria y cilindruria, nosotros pues lo llamamos un sedimento activo, ¿sí? ¿Qué quiere decir sedimento activo? Que te está indicando que hay un daño pues en el glomérulo, ¿sí? Pero esto no me daría como tal un criterio para clasificarlo como una KIN, ¿o sí? No, 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 porque eso es diferente. O sea, ya el criterio de la KIN te lo dice es la creatinina. Mm, ¿Sí? Pero el mensaje es que el daño glomerular puede ser antes de que la creatinina se eleve, porque mucha gente a veces dice, la creatinina está normal, entonces el riñón está bien. Pues no es tan cierto. O sea, el daño glomerular puede verse reflejado en otras pruebas. No necesariamente cuando una creatinina está normal, quiere decir que el riñón está bien. Por eso en los pacientes diabéticos nosotros les pedimos esa microalbuminuria. ¿Por qué? Porque esa detecta un daño glomerular temprano, o sea, antes de que la creatinina se eleve. ok, Doc. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Doc, otra ¿Listo? pregunta, aprovechando que ya tocaron ese tema. Entonces, las glomerulopatías más bien configurarían para una enfermedad renal crónica en su mayoría por la proteinuria. Pues como tal, sí, o sea, te clasifican, hay diferentes, dependiendo del tipo de glomerulopatía, te puede dar un daño renal agudo, o mejor dicho, te puede producir una enfermedad renal aguda o crónica. El problema con las glomerulopatías es que como son difíciles de detectar a tiempo, generalmente cuando ya se detectan, producen o se refleja más es en un daño renal crónico, ¿sí? O sea, ya hay un daño como ya establecido. Pero hay un tipo de glomerulopatías donde el daño es agudo, o sea, donde o sea, las alteraciones se presentan en pocos días, ¿sí o en pocas horas. Como el síndrome Pero eso patorrenal. depende mucho de la causa. Como el síndrome patorrenal, me imagino ahí, Doc. Pues eso ya es otro tema, porque el hepatorrenal pues causa otras alteraciones, sobre todo a nivel hemodinámico. Pero en cuanto y esa es la causa de una falla renal en un hepatorrenal, ¿sí? Más como la alteración hemodinámica, por la falta pues por la hipoperfusión que se puede producir. Como tal, el síndrome hepatorrenal no es causa de glomerulopatía. Así te puede producir una falla renal, pero por otra alteración, sobre todo hemodinámica. No es lo típico que un hepatorrenal te produzca un daño glomerular, ¿sí? Sí, Doc. Pero la pregunta que ella hacía era que si las enfermedades glomerulares producen más daño renal crónico o agudo. Entonces, la mayoría producen más daño renal crónico.
¿sí? Por eso, por ejemplo, la glomerulopatía se ve mucho en pacientes diabéticos. Entonces, los diabéticos, yo diría que donde más vemos nosotros en nuestro medio daño glomerular es en los diabéticos. Y si ustedes se dan cuenta, pues un diabético que no se controle bien y una enfermedad glomerular en un diabético que no se trate de forma adecuada, que el tratamiento se basa es en controlar bien el azúcar. Si no se maneja bien, pues se termina en una falla renal crónica. Yo creo que ustedes han visto muchos diabéticos que están en diálisis, ¿sí o no? Entonces, esos diabéticos que están en diálisis empezaron con un daño glomerular, ¿sí? Que no se manejó, pues, adecuadamente, yo no diría por el médico, sino, pues, a veces por el mismo paciente. Entonces, ¿sí me entendiste? Entonces, en enfermedad glomerular, las enfermedades glomerulares pueden producir un daño crónico, o sea, pueden producir falla renal crónica, o pueden producir falla renal aguda dependiendo de la causa. Esa es la respuesta. Como vamos a ver ahora más adelante. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Sí, Doc, gracias. Bueno, entonces no se olviden cuando estudien una glomerulopatía de pedir el complemento. Yo les había dicho pues que el complemento es importante porque hay muchas enfermedades donde el daño glomerular es por autoinmunidad. Y lo que hace el complemento es tratar de eliminar esos complejos autoinmunes. Y dependiendo de, pues, de qué forma se active la vía, entonces ustedes ven aquí que el complemento se puede activar por la vía clásica, por la vía alterna y por la otra que les dije, que es la lectina unida a manosa. Entonces, dependiendo de las... El complemento, entonces, cuando se activa por la vía clásica, generalmente está relacionado con enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus. ¿Y qué uno encuentra en un paciente con una nefropatía lúpica? Pues si uno le pide el complemento, ¿sí? Como el complemento se está activando por la vía clásica, pues lo normal es que cuando el complemento se activa por ahí, el C3 y el C4 se bajan. Por eso esas pruebas de complemento nosotros las utilizamos en el diagnóstico a veces y el seguimiento de los pacientes con enfermedades autoinmunes. Cuando el complemento se activa por la vía alterna, que se puede presentar, por ejemplo, en otras causas de glomerulopatía, como por ejemplo la postestreptocóxica, la asociada a endocarditis, un síndrome hemolítico urémico o esta que se llama membrana proliferativa, en este caso el complemento, o sea, como la activación es por la vía alterna, nosotros vamos a tener un complemento C3 bajo, pero C4 va a estar normal. Entonces, ahí hay una diferencia entre la activación por la vía clásica y por la vía alterna, y estos datos le pueden a uno ayudar para enfocar la posible etiología. Entonces, si uno ve un paciente que le llega con la orina espumosa, con manifestaciones sistémicas, y uno le pide, y pues tiene proteinuria o tiene un uroanálisis con componentes de daño glomerular, y uno le pide el complemento, y el complemento está consumido en sus dos, pues en el SEC3 y el SEC4, pues uno ya puede ir pensando que muy probablemente es un lupus, una autoinmune. ¿Sí? Entonces, el complemento es parte importante en el estudio de enfermedad glomerular. Es un examen que no puede faltar. Bueno, entonces ya mirando eso, pues como ya miramos lo de más o menos la fisiopatología, pues el glomérulo, la fisiopatología, miramos cuáles son los mecanismos desencadenantes de daño glomerular, que lo corroboramos ahora, cómo se hace el enfoque y pues la importancia de ciertos exámenes como el complemento, entonces ya nos vamos a meter en cada uno de estos síndromes. Entonces, rápidamente, los criterios de síndrome nefrótico yo creo que se lo sabe todo el mundo, si no se lo saben, ahí están, yo no se los voy a decir, ahí los leen, fáciles, eso es fácil. Cuando un paciente llega con un nefrótico cantado, pues hacer el diagnóstico es muy fácil. A veces es más difícil cuando el paciente está empezando el daño y uno no lo detecta. Entonces ahí es más difícil, pero cuando ya el nefrótico ya está cantado, pues eso no es difícil. ¿Cuál es la etiología? Pues miren, las etiologías de los dos, de síndrome nefrítico y nefrótico, a veces se pueden mezclar. Yo les pongo las etiologías aquí por separado, pero hay ciertas enfermedades que pueden producir los dos tipos de síndromes, ¿listo? Como por ejemplo el lupus. El lupus puede producir nefrítico o nefrótico, puede producir cualquiera de los dos.
Entonces, las etiologías, pues yo sobre todo hay unas que sí son pues más típicas de nefrítico y otras más típicas de nefrótico. Entonces, por eso se las pongo aquí separadas. Pero no se olviden que son enfermedades, o sea, las etiologías de estas dos enfermedades se pueden presentar, pueden manifestarse como nefrítico o nefrótico. Bueno, en nuestro medio yo creo que la mayor causa de síndrome nefrótico es la diabetes. Entonces, ahora vamos a hablar algo de eso. Bueno, hay otras causas como por ejemplo la amiloidosis, que es una enfermedad de células plasmáticas, el lupus, como les decía, que puede causar nefrítico o nefrótico. Pero para que me entiendan aquí, yo quiero hacer un paréntesis y es el siguiente. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay 3 enfermedades pues, que nosotros vemos regularmente que pueden causar daño glomerular. Entonces, como división grande, como una división grande, las glomerulopatías se pueden dividir en glomerulopatías de causa primaria y glomerulopatías de causa secundaria. Cuando hablo de causa secundaria, estoy diciendo que el daño en el riñón siempre es asociado a una enfermedad de base, como por ejemplo la diabetes. Entonces, la diabetes produce nefrótico y hace parte de lo que nosotros llamamos glomerulopatías secundarias, porque el daño en el riñón se produce por la misma diabetes, por el mal control. ¿Listo? Entonces, en la mayoría de glomerulopatías secundarias, no la mayoría, sino yo diría en un porcentaje pues considerable, no es necesario tomar una biopsia renal, que era lo que yo les decía. Entonces, a un paciente diabético mal controlado que está con proteinuria, el tomarle una biopsia renal no es necesario porque la causa ya es evidente. Entonces, esas son las glomerulopatías secundarias. El otro grupo es lo que nosotros llamamos las glomerulopatías primarias. Las glomerulopatías primarias quiere decir que el daño o el origen de la enfermedad está directamente relacionado con las estructuras que están en el glomérulo. O sea, el daño es ahí, intrínseco. Entonces, dentro de las glomerulopatías primarias, donde el daño está local, entonces dentro de las que producen síndrome nefrótico tenemos la nefropatía membranosa, que es la más frecuente en los adultos, o sea, la de medicina interna. La glomerulosclerosis focal y segmentaria, que es predominantemente se ve en adultos jóvenes afrodescendientes. Entonces, miren aquí los términos que yo les enseñé allá arriba. ¿Sí ven? Entonces, determinar si es focal o segmentaria generalmente se hace por la visualización de la lesión en el glomérulo, o sea, qué parte del glomérulo está dañado, sí, y pues cuáles son las estructuras comprometidas, y por eso tienen estos nombres. La enfermedad de cambios mínimos, que es presenta predominantemente en niños, y la glomerulonefritis membrano proliferativa. Entonces, estas 4 de aquí abajo, uno podría decir, pues son glomerulopatías primarias, donde el daño está directamente en el glomérulo. Y estas de acá serían daño secundario. Aquí esta tablita, que aquí nos vamos a detener un momento nomás. Aquí están, miren, los diferentes glomerulopatías que se manifiestan por un síndrome nefrótico, o sea, que pueden producir un síndrome nefrótico. Y pues aquí tenemos las que yo les acabo de nombrar. Pilas aquí esto que dice asociaciones. Entonces, estas asociaciones son bien importantes porque yo les mostraba al principio que cuando uno estudia una glomerulopatía, uno tiene que interrogar muchas cosas. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la glomeruloesclerosis focal y segmentaria está relacionada con una infección por VIH. Entonces, un paciente con VIH que llegue con una alteración renal y tenga un perfil que indique un daño glomerular, puede tener una glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Por qué? Porque este tipo de glomerulopatía es la que más está relacionada con la infección por VIH. Ahora, que hay diferentes causas de nefropatía por VIH, sí, pero la que está relacionada con daño glomerular es la que produce este daño tipo glomerulosclerosis. Por eso es muy importante que cuando ustedes vean un paciente con glomerulopatía le pregunten bien los antecedentes, miren bien la edad del paciente, miren bien a qué grupo étnico pertenece, miren de dónde viene, miren qué medicamentos toman. Miren aquí, por ejemplo,
La nefropatía membranosa, que es otra glomerulopatía primaria, está muy relacionado con el consumo de AINES. Entonces, si ven, o sea, hay datos en la historia clínica que pueden ayudar a definir qué tipo de glomerulopatía tiene el paciente, no a dar el diagnóstico como tal, sino a aumentar la sospecha de cierto tipo de glomerulopatía. Aquí, miren, esta nefropatía membranosa, que es la más frecuente en el adulto, está muy relacionada con infecciones de hepatitis B y C. Por eso los que han rotado de pronto en nefrología se han dado cuenta que el nefrólogo siempre, cuando un nefrólogo hace un estudio de una enfermedad glomerular, siempre pide los mismos exámenes: VIH, hepatitis B, hepatitis C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas enfermedades están relacionadas con diferentes tipos de glomerulopatías. ¿Listo? Entonces, pilas, pues, cuando hagan el enfoque, o sea, miren algunos aspectos o algunas asociaciones que puedan sugerirles cierto tipo de enfermedad glomerular. Pero para que no se confundan, estas glomerulopatías, sobre todo las que yo les nombré que son primarias, el diagnóstico se basa en biopsia renal. O sea, cuando uno tiene un paciente que tiene dañado el glomérulo o tiene enfermedad glomerular y uno está perdido y no sabe cuál es la causa, ese paciente tiene que irse a biopsia, porque la biopsia es la que te dice qué tipo de glomerulopatía tiene, y eso es muy importante para darle el tratamiento, porque cada una de estas glomerulopatías tiene un tratamiento diferente. ¿Listo? Bueno, aquí ya les quería resaltar lo de la edad. Entonces, la nefropatía membranosa más frecuente en adultos, es la nefropatía primaria más frecuente en adultos, y la de cambios mínimos la más frecuente en niños. Entonces, pilas con los datos, pues, pilas con los datos que tienen que ver con edad, de dónde viene, bueno, esas cosas. Bueno, entonces ahí vimos las causas, esas son las causas del nefrótico. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Pues lo que les decía, pues cuando ya llegan así los pacientes es muy difícil no sospechar el diagnóstico. Entonces, piensen, siempre que vean un paciente hinchado la cara, uno de los diagnósticos que tienen que pensar es un síndrome nefrótico, una glomerulopatía. Los pacientes con nefróticos se hinchan la cara porque, a diferencia de los de falla cardíaca y los pacientes con cirrosis o de alguna enfermedad que causa hipoalbuminemia, porque esos pacientes pues en la noche pueden dormir bien. O sea, un paciente con falla cardíaca que esté hinchado o esté en anasarca, tiene disnea paroxística nocturna y ortopnea. Entonces ellos no pueden dormir acostados adecuadamente. Entonces ellos no se hinchan la cara muy fácilmente. En cambio, un paciente con nefrótico sí. Entonces los pacientes, el edema del nefrótico generalmente es vespertino y en la cara. Pues en la cara no solamente, pero sí es típico pues que se hinchen la cara, los párpados. El edema también puede presentarse en las piernas, un edema con fobia. Y a raíz de algunas alteraciones pues, que hacen los nefróticos, se pueden ver otros hallazgos en el examen físico. Entonces, los antelasmas por aumento de los lípidos o del colesterol LDL, estas manchas amarillas. Y lo que nosotros llamamos las uñas de Terry o las líneas de Muerque, que son estas uñas que ustedes las ven blancas, con estas líneas blancas aquí, que son secundarios a hipoalbuminemia, que es la mayor proteína que se pierde en un nefrótico. Entonces, pues esas características pueden ayudar a dar la sospecha diagnóstico en la clínica. Bueno, hay unas causas que aquí les voy a mostrar rápidamente. Entonces, ¿por qué hacen proteinuria los pacientes con nefrótico? Pues porque tienen obviamente un daño en la barrera de filtración glomerular, ¿no es cierto? Esa es una de las razones. Hay otras razones que puede ser por aumento de la concentración plasmática de proteínas filtradas, como puede ser, por ejemplo, en un mieloma múltiple. Y también puede ser secundaria una disminución de la reabsorción tubular de cierto tipo de proteínas, ¿no es cierto? Pero obviamente el daño, o sea, la causa fisiopatológica más grande es daño glomerular, o sea, la membrana basal glomerular pierde su capacidad de reabsorción por alguna razón, ya sea por toxinas directas o por enfermedad autoinmune o depósitos de autoanticuerpos, y eso daña, y eso produce pues proteinuria, las proteínas se filtran. Y al final de cuentas, ¿qué pasa? Pues cuando el paciente empieza a filtrar proteínas en cantidades muy altas, pues resulta que se presenta una hipoalbuminemia, y la hipoalbuminemia lleva a edema, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí pues es muy importante definir esto. Entonces,
¿Qué pasa cuando un paciente pierde proteínas? Entonces, cuando un paciente pierde proteínas, el hígado sensa esa pérdida de proteínas y empieza a aumentar la fábrica de proteínas. Entonces, en el organismo, nosotros tenemos muchos tipos de proteínas, no solo el albúmina. Y hay unas proteínas más grandes que otras. Entonces, por ejemplo, la albúmina es mucho más pequeña que las proteínas que tienen, pues, que las proteínas derivadas del colesterol y las proteínas que tienen que ver con los factores de coagulación. Entonces, ¿qué pasa? Como se aumenta la fabricación de proteínas, pues las proteínas que son más pequeñas se filtran más fácilmente por el riñón dañado y se siguen perdiendo. En cambio, las proteínas que son más grandes, como por ejemplo las derivadas del colesterol, no se filtran tan fácilmente. Tampoco las proteínas que tienen que ver con ciertas funciones de coagulación. Entonces los pacientes con síndrome nefrótico pasan a tener una hipoalbuminemia selectiva, o sea, ellos empiezan a botar muchas proteínas pequeñas, pero las proteínas grandes quedan en el sistema. Y eso tiene implicaciones en el pronóstico, porque los pacientes con síndrome nefrótico pues pasan a tener un estado procoagulante y pasan a tener un suero lipémico y tienen más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Entonces, miren que la razón es eso, porque las proteínas se aumentan en compensación a la hipoalbuminemia, pero las proteínas grandes no se pueden filtrar tan fácilmente como la albúmina y hay un desbalance entre cierto tipo de proteínas, ¿no es cierto? Bueno, y esto, pues la hipoalbuminemia lleva a lo que nosotros llamamos un edema. Entonces, es la razón, pues, del edema de los pacientes. Entonces, hay dos razones fisiopatológicas por las cuales los pacientes se hinchan. La primera, pues, que es la más lógica, y es que por pérdida de la presión oncótica, pues el líquido se sale de los vasos y pues llena el espacio, pues, extravascular y el paciente se hincha, ¿no es cierto? Pero hay otra explicación y es que resulta que en la enfermedad, en la glomerulopatía, en el síndrome nefrótico, hay un daño a nivel tubular primario. El daño es a nivel de de transportadores, a nivel de transportadores que tienen que ver con la absorción de sodio, que generalmente empiezan a trabajar de forma exagerada, o sea, se activan de una manera exagerada y eso hace que estos transportadores de sodio retengan más agua y eso hace pues que el paciente se hinche. Entonces, esas son las dos teorías, la de la hipoalbuminemia y la de la activación del receptor de sodio y agua que está en el túbulo, no me acuerdo si en el túbulo proximal. Bueno, como ya les decía, aumenta la producción de otro tipo de proteínas, lo que produce es una dislipidemia y una hipertrigliceridemia, pues que es otro de los componentes del síndrome nefrótico. Y una cosa importante es que los pacientes con síndrome nefrótico a veces no fallecen del daño glomerular, sino que a veces la causa de las complicaciones graves puede ser la misma enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso un componente importante en el manejo de los pacientes con síndrome nefrótico es mantenerlos con estatinas y la idea es tenerlos con LDLs bajos para evitar el riesgo aterogénico. Aquí tenemos, pues, ¿por qué se elevan los LDL? Lo les había dicho, aumentan la síntesis hepática. Resulta que, pues, para hacer más de malas en estos pacientes, los que se elevan son los LDL por unas alteraciones, pues, enzimáticas, y la HDL, que es el colesterol, pues, que en teoría es el bueno, se aumenta la excreción por una conversión a unas formas que son más solubles. Entonces, pues, para acabar de rematar. Y pues esto genera lo que yo les decía, pues un estado pues que proaterogénico, y aparte de eso, pues también por lo que les acababa de explicar de que se aumentan ciertas proteínas que tienen que ver con la coagulación, que no se eliminan de forma fácil, pues el paciente también pasa a un estado de hipercoagulabilidad. Entonces miren que un paciente nefrótico está en un estado protrombótico, ¿sí? Tanto por los cambios fisiopatológicos como por el mismo proceso como tal, porque si uno ve un paciente nefrótico, la mayoría al estar hinchados, pues no pueden desplazarse de forma adecuada, caminar y todo eso. Entonces, eso favorece una estasis venosa y pues favorece la agregabilidad plaquetaria. Entonces, los pacientes
nefróticos, como les digo, la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular y se favorece por todo el mecanismo fisiopatológico de la hipercoagulabilidad, de la agregabilidad plaquetaria, de la dislipidemia y todo esto. Bueno, esto ya les había nombrado. Y si un paciente nefrótico no se trata a tiempo, pues puede terminar en una falla renal. Entonces aquí, pues aquí nos nombran pues lo que nosotros llamamos falla renal aguda. Como les decía, pues muchas veces estas enfermedades producen es más que todo un daño renal crónico, pero en algunos casos cuando la enfermedad es rápidamente progresiva, pues puede producir una falla renal aguda terminal. Entonces, ¿por qué pues, se puede dañar el riñón? Pues por depresión de volumen efectivo, por el cambio en la presión oncótica y por las alteraciones que ya habíamos visto. Los pacientes, como los pacientes con síndrome nefrótico pasan a un estado procoagulante, pueden hacer alteraciones como trombosis de las venas renales. La misma terapia farmacológica a veces puede acabar de dañar el riñón cuando uno trata de mejorarlo. A raíz del del edema que presentan los pacientes, hay un edema también intrarrenal y puede dañar los glomérulos. Y básicamente eso es como las causas cuando un paciente termina siendo una falla renal aguda en un nefrótico. Miren que estas causas, como preguntaba su compañera, son más que todo fisiopatológicamente causas de daño agudo. Una trombosis bilateral de la vena renal, pues te daña el riñón en horas. Entonces miren que son más que todo causas de daño agudo. Y otra cosa importante es que a mayor proteinuria, más daño, más probabilidad de que el paciente termine en falla renal en diálisis. Por eso es importante atacar siempre la proteinuria rápida. Bueno, en cuanto al tratamiento, para darle más rápido, entonces, pues la restricción de sodio a 2 gramos día, pero aquí les quiero dejar unos mensajes. Las bases del tratamiento se cimientan en lo que son los IECA y los ARA2, que esos, digamos, son medicamentos que muchas veces la gente les tiene miedo. Los IECA y los ARA2 pueden disminuir un poco la tasa de filtración glomerular por su mecanismo pues, de acción, ¿sí? Pero está comprobado que en un paciente con un daño glomerular es más el beneficio que el riesgo de utilizar un IECA o un ARA2. O sea, el IECA y ARA2, cualquiera de los dos tiene que ser parte fundamental en el manejo de un paciente con glomerulopatía. ¿Por qué? Porque disminuye los niveles de proteínas y eso hace que el riñón se dañe menos. Entonces, el paciente con nefrótico tiene que tener un IECA o un ARA2, tiene que tener una estatina, porque no se olviden que el paciente está en un estado pues heterogénico. Y esos son los dos fundamentales, yo diría. Mira que no es difícil. Ahora, lo siguiente es controlarle los síntomas. ¿Con qué le van a controlar los síntomas? Pues con los diuréticos. ¿Cuál es el diurético más recomendado? Pues la furosemida. La furosemida es el más recomendado teniendo en cuenta hacerle seguimiento a los niveles de potasio. Si no se controla con furosemida dosis máximas, le pueden adicionar hidroclorotiazida. Y si ya con eso no se controla, pues ya toca hacer otras cosas, como ponerle albúmina o pasarlo a diálisis, pero pues eso ya se hace en el hospital. Pues no se les olvide los IECA o el ARA2, ¿listo? La idea es mantener a sus pacientes con presiones lo más normales que se pueda. Estos IECA o ARA2 tienen su función más que todo en disminuir la presión intraglomerular, ¿listo? ¿Y cómo lo hacen? Pues lo que hacen es que evitan la vasoconstricción que se presenta a nivel de la arteriola aferente. Entonces, fisiopatológicamente tiene sentido mandarlos. ¿Qué otros medicamentos se pueden utilizar? Pues los antagonistas de aldosterona, pero estos tienen menos recomendación. Los básicos son IECA, ARA2, estatina, los diuréticos, entre ellos la furosemida. Pilas pues con las proteínas, lo que dicen es que en algunos casos cuando la tasa de filtración glomerular está baja, es mejor dejar proteínas bajas. Bueno, la vitamina D, eso es interrogado, pues eso no es que tampoco tenga algún beneficio claro pues en cuanto a manejo. Con tal de que manden esos que les dije allá, eso es lo fundamental. Bueno, aquí esto me lo voy a saltar muchachos. Yo les voy a dejar aquí porque miren que aquí hace parte, o sea, se habla de cada una de las causas de síndrome nefrótico.
Y dependiendo de la causa, pues aquí estos diagnósticos de estas glomerulopatías específicas, como les decía, se basan en la biopsia, ¿sí? Entonces aquí vemos unos cambios en la biopsia. Aquí les puse algunas características y el tratamiento, ¿no es cierto? Pero pues, por cuestiones de tiempo, va a tocar saltar nuevamente. Vamos a ver lo que tiene que ver con el síndrome nefrítico. Entonces, el síndrome nefrítico, pues una gran diferencia entre el nefrítico y el nefrótico es que el nefrótico es más crónico y el nefrítico es más de comienzo agudo. Y el nefrítico pues más se manifiesta por hematuria, edemas, hipertensión arterial y falla renal aguda. Entonces, miren que el nefrítico es más de falla renal aguda, el nefrótico más de falla renal crónica. La proteinuria no es más marcada. Y yo les puse aquí un esquema de una de las enfermedades que más producen nefrítico, que son las vasculitis. Entonces, aquí tenemos las etiologías. Como veíamos allá, pues yo les había puesto unas enfermedades pues típicas. En el nefrítico hay unas enfermedades que son más características, como por ejemplo las posinfecciosas. Entre esas hay una que casi no vemos que se llama postestreptocóxica, entonces además produce nefrítico. Una endocarditis subaguda puede producir un síndrome nefrítico, ¿listo? Abscesos, bueno, las infecciosas. O sea, una infección bien brava de esas que produzca una toxina bien patogénica puede producir un síndrome nefrítico. Hay otras infecciosas como por ejemplo la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH. Bueno, eso es de lo que más vemos. Bueno, estas no son tan frecuentes acá. Pilas con esta, la malaria, que pues, también puede producir un síndrome nefrítico y otro tipo de parasitarias como la toxoplasmosis, hongos. Entonces miren que aquí están todas las infecciosas. Entonces, todas estas infecciosas pueden producir nefrítico. Como yo les había dicho, la diferencia entre el nefrítico y nefrótico, entonces el nefrítico también es lo mismo, hay causas primarias y causas secundarias. Estas vendrían a ser causas secundarias del nefrítico. ¿Que hay que buscarlas? Claro que hay que buscarlas. Lo primero que uno tiene que hacer con un paciente con glomerulopatía es buscar las causas secundarias. ¿Por qué? Porque son las más fáciles de detectar. Y porque si usted le trata la causa secundaria, el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico se puede curar, ¿sí? Por eso yo les mostraba ya que las causas primarias de nefrótico son diferentes. O sea, esas causas primarias se diagnostican por biopsia y el tratamiento varía. Pero el tratamiento en qué se basa, como la mayoría de causas primarias de síndrome nefrótico son autoinmunes, el tratamiento se basa en corticosteroides y medicamentos inmunosupresores. Aquí tenemos las primarias, porque los voy a leer. Miren aquí el lupus metido, entonces como les decía, hay unas enfermedades que pueden producir nefrítico, nefrótico. O sea, la clasificación pues uno la hace con fines académicos, pero hay algunas enfermedades pues que pueden producir las dos. Pero estas sí son típicas de un síndrome nefrítico, que son las púrpuras, ¿sí? Entonces, las vasculitis, entonces, las vasculitis producen síndrome nefrítico, ¿listo? O sea, predominantemente nefrítico. Y el mismo cuadro que les mostré allá arriba. Entonces, las con las asociaciones, ¿listo? Entonces, aquí en las asociaciones les dice qué enfermedades están relacionadas y aquí en los exámenes les dice qué laboratorios van a pedir. Entonces, si ustedes sospechan una glomerulonefritis por estreptococo, pues hay exámenes que pedir, hay que ir a interrogar al paciente, que cuándo hizo la faringitis, que cuándo hizo el impetio. Si es una endocarditis, pues pedirle los hemocultivos y el ecocardiograma. Si es un lupus, pues pedirle los estudios de autoinmunidad. ¿Listo? Entonces, el estudio de la enfermedad glomerular depende del enfoque que haga el médico. Depende de las causas que el médico sospecha. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones típicas de un nefrítico? Pues la hematuria, sobre todo hematuria, dismórficos, los cilindros hemáticos, los pacientes están hipertensos, pues hacen edema, pero no se olviden que la proteinuria no está marcada. Y una cosa diferente entre el nefrítico y el nefrótico es que los nefríticos hacen más falla renal aguda. Entre esos hay este grupo. Pues miren, este grupito es, con la pregunta que hizo su compañera, yo les diría que este es el grupo donde uno más le teme, que es lo que nosotros llamamos la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, ¿qué síndrome causa la rápidamente progresiva? Causa un síndrome nefrítico. ¿Y cuáles son las causas de rápidamente progresiva? Las vasculitis, el lupus,
Bueno, aquí dice la esposa estreptocóxica, también puede ser, pero primordialmente son estas de acá, lupus, las vasculitis. Por eso cuando a un paciente con un autoinmune o una sospecha autoinmune le llega con una falla renal, hay que hacerle las cosas rápido porque si no ese paciente termina en diálisis. Eso, porque puede tener una rápidamente progresivo. Y el pronóstico de ese paciente depende del tratamiento que se le instaure en las próximas horas. Cuando nosotros tenemos un paciente con lupus que llega con proteinuria, o pues con una vasculitis, pongámosle, que llega con una proteinuria considerable y con una creatinina alta, a ese paciente hay que ponerle lo que nosotros llamamos pulsos de esteroides. O sea, esos pacientes tienen una enfermedad grave y si uno no hace nada, el paciente al otro día está en diálisis o a los 2 días. Entonces, esta rápidamente progresiva hace parte del subgrupo del síndrome nefrítico y esas son las causas. Lo mismo, la historia clínica es lo fundamental y las pruebas adicionales pues ya las determinará el médico dependiendo de las enfermedades que sospeche, ¿no es cierto? O sea, los exámenes acostúmbrense a enviar exámenes con criterio, no envíen exámenes o sea, sin criterio. Los exámenes tienen que ir con criterio. Obviamente hay unos exámenes que son básicos en el estudio de enfermedad glomerular, como por ejemplo la proteinuria en 24 horas, ¿sí? El hemograma, la creatinina, los electrolitos, ¿listos? Y por ejemplo, los que yo les decía, los estudios de hepatitis, todo eso, pues, esos son los básicos, pero el resto de estudios van a depender de la causa que ustedes sospechen. Pues miren que hay varios estudios, el complemento, que en este caso también podría servir, el complemento sirve, que es otro de los básicos que hay que pedir. Los ANAS, pues dependiendo si ustedes sospechan un lupus. Hay otras enfermedades como las vasculitis, hay un síndrome de membrana basal glomerular, hay vasculitis sistémicas como por ejemplo la granulomatosis con poliangiitis. Entonces todas esas enfermedades dan unos síntomas pues que no son característicos, pero que sí pueden ayudar a hacer la diferencia en los diagnósticos. Y la biopsia. Entonces, la biopsia, bueno, la ecografía, no se olviden pues que todo paciente con enfermedad glomerular o falla renal hay que hacerle eco. La eco es importante porque para ver el tamaño de los riñones, para ver si tiene algún factor pues obstructivo también y para definir qué pacientes son candidatos a biopsia. Cuando un paciente tiene una enfermedad renal o glomerular crónica, los riñones pierden su tamaño, se vuelven más pequeños y hacer una biopsia en un riñón pequeño es difícil. Casi no se hace. Entonces pilas con la eco, pues porque la eco sirve para muchas cosas. Y pues la biopsia renal la dejamos cuando la causa es una causa primaria y se han descartado las causas secundarias. El tratamiento es lo mismo. Miren. Yo cuando les doy esta charla siempre les digo lo mismo. Cuando remitan un paciente con falla renal o con glomerulopatía, remítanlo por lo menos con este tratamiento, o sea, con un IECA o un ARA2, con una estatina y con un diurético si es que se está hinchando. Porque a veces uno los ve y como que dicen, no, pero no, como que no hay mucho que hacerle, ¿no? Sí hay que hacerle. O sea, el tratamiento inicial de la glomerulopatía lo tiene que iniciar, lo tiene que hacer el médico general, porque esos medicamentos se consiguen en cualquier lugar. Entonces, a uno no le parece que un paciente con estudio de glomerulopatía le llegue como sin nada, o sea, sin ningún tratamiento. Inícienle el tratamiento, inícienlo y mándenlo para los estudios, ¿sí? Para ver si se le hace biopsia o no. Váyanle cuadrando lo que ustedes vean, pues si es un diabético, pues cuadren el azúcar. Bueno, muchas cosas se pueden ir haciendo. Entonces aquí, pues más que todo, plantearles lo de los diferentes tipos de glomerulopatías. Por ejemplo, la postestreptocóxica no necesita biopsia. ¿Por qué? Porque pues si uno hace una historia clínica bien hecha y tiene, o sea, determina de forma clara que un antecedente de una infección de piel o un impétigo y el paciente empezó con daño glomerular después de un mes de haber tenido una faringitis grave que no se trató bien o un impétigo que no se trató bien y luego hace daño glomerular, pues la causa pues, no puede ser tan evidente para el que no interroga bien, ¿no? Pues para muchos, pero se podría sospechar y en este caso no se necesitaría biopsia renal.
Y pues la mayoría de veces, pues con el tratamiento antibiótico, pues mejora. Entonces el tratamiento depende de la causa de la glomerulopatía. Bueno, la endocarditis, que ustedes ya han de haber visto o hayan revisado alguna vez endocarditis, pues también la glomerulopatía por endocarditis, pues depende del tratamiento antibiótico que se debe dar por más de un mes. Bueno, en cuanto a nefritis lúpica, una cosa pues importante, pues hay diferentes causas de daño glomerular, los complejos inmunes, la activación del complemento, bueno, la reacción inflamatoria, procesos trombóticos. Las manifestaciones pues son las mismas. Aquí es esta vaina que yo les digo que les llamamos sedimento activo. No se olviden que el sedimento activo es lo que nosotros llamamos hematuria, sobre todo hematías dismórficos, proteinuria y piuria. Eso es un sedimento activo, pues obviamente sin infección urinaria y sin alguna otra causa que justifique esos hallazgos. Entonces, si un paciente se le sospecha un daño glomerular y tiene sedimento activo, pues uno ya sabe que muy probablemente si hay un daño establecido, no se les olvide pedir el complemento. Y en los pacientes con sospecha de nefritis lúpica sí hay que hacer biopsia sí o sí. ¿Por qué? Porque la biopsia te define qué tipo de nefritis lúpica tiene el paciente y el tratamiento depende de esta clasificación. Y esta clasificación depende de lo que vea el patólogo cuando le hacen la biopsia al paciente. Entonces yo les digo, la clase 1 y la clase 2 no se tratan, o sea, es vigilancia clínica. De la clase 3 a la clase 5 se ameritan tratamiento. El que diga el nefrólogo, ya sea inmunosupresores, micofenolato, bueno, lo que él diga. Y la clase 6, pues ya es un paciente que en realidad está como para diálisis. Entonces, en nefritis lúpica, bueno, hay otros, por ejemplo, las vasculitis, esta que se llama de membrana basal glomerular, que en estos casos también se necesita la biopsia, ¿cierto? La biopsia confirma diagnóstico y determina severidad. Hay otros marcadores en las vasculitis que se pueden usar, como los anticuerpos ANCAS, que también pueden ayudar. Y el tratamiento de todas este tipo de nefropatías que tienen que ver con autoinmunidad se basa en esteroides, medicamentos inmunosupresores. Esta es otra, la IgA. Y las vasculitis, pues que ya habíamos hablado. Bueno, entonces, las vasculitis, ¿yo qué les puedo decir? Pues las vasculitis no solo dan daño glomerular, sino que pueden dar compromiso multisistémico. No se olviden que estas vasculitis de acá tienen cada una manifestación específica. Hay unas que afectan el pulmón, otras que afectan la vía aérea superior. Hay unas que dan hallazgos como, por ejemplo, urticaria, otras que dan, por ejemplo, elevación de la inmunoglobulina E. Hay unas que dan componente de hipersensibilidad. Entonces, el enfoque de un nefrítico con una sospecha de vasculitis va a depender de los síntomas sistémicos del paciente. Y estas ya son primarias, pues miren, la membrana proliferativa, estas ya son diagnosticadas con biopsia. Aquí tenemos varios tipos. Ya estos cambios que se presentan aquí son por cambios histológicos. Y esta también, la mesangioproliferativa. No se olviden las asociaciones, pilas con las asociaciones, esos cambios que yo les mostré. Tengan en cuenta bien presente esos cuando hagan la evaluación de los pacientes con glomerulopatía. Y estas son las diferencias pues, entre un nefrítico y un nefrótico. Entonces, ya creo pues, que ahí están bien marcadas cuáles son las diferencias. Muchas veces pacientes pueden manifestarse como un nefrítico y luego convertirse en un nefrótico. Yo creo que los criterios de clasificación entre nefrítico y nefrótico pues, son más bien, pues ayudan mucho al enfoque académico y clínico, pero quedarse en una de esas categorías a veces, pues, o sea, ser como muy rígidos de que si es nefrítico, nefrítico, y si no es nefrítico, no, porque pues hay enfermedades que pueden dar cualquiera de los dos. Y listo. No sé si tengan preguntas. Y si les quedó claro. ¿Sí les quedó claro?